Hola jóvenes. En la clase de hoy pues vamos a hacer algo un poquito más práctico y en esencia pues lo que vamos a aprender a hacer es a simular una cadena de Markov dada pues su matriz de transición y su distribución inicial, ¿no? Eh, lo vamos a hacer, lo vamos a implementar en Octave en este caso, que es un software libre para tratamiento o para trabajar con matrices, ¿verdad? Para álgebra matricial. Pero igual estas mismas ideas se pueden replicar en cualquier otro lenguaje de programación que a ustedes les sea un poco más cómodo, ¿verdad? En general, para simular una cadena de Markov, nosotros necesitamos conocer cierta información, que son las entradas, ¿no? Que debemos darle a nuestro proceso. Dentro de esa información, pues necesitamos conocer la distribución inicial, a la que nosotros hemos llamado alfa. Necesitamos conocer la matriz de transición del proceso y pues es conveniente que nos pongamos un objetivo, ¿no? ¿Cuántos pasos temporales queremos simular, ¿no? A lo que vamos a llamar n, ¿sí? Entonces, tenemos acá la distribución inicial, distribución inicial. Tenemos acá la matriz de transición. Y tenemos por aquí, pues, el tiempo, ¿verdad? Hasta donde vamos a compilar. Bueno, pues una vez hemos establecido esto, recuerden ustedes, ¿verdad? Que la distribución inicial nosotros la podemos dar en forma de un vector y creo que esto es importante que lo coloquemos por aquí, ¿no? Como una nota al margen, que x0 viene dado como un vector, ¿sí? Donde aquí está la probabilidad de que x0 entre en el estado 1. Aquí está la probabilidad de que x0 entre en el estado 2, etcétera, ¿verdad? Y si el espacio de estados de esta cadena de Markov tiene S estados, pues la última componente sería la probabilidad de que x0 entre en el estado S, ¿verdad? En ese último estado. Pues este sería nuestro vector, ¿no? Que está dado de esta forma. Pues bueno, una vez yo tengo esta información, lo primero que debo hacer es dar un punto de inicio para esta cadena. Vamos a ver, voy a hacer algo aquí. Sí, voy a darme un plano cartesiano. Y aquí tenemos el tiempo cero, ¿no? Que el tiempo cero tiene esta distribución de probabilidad. Pues yo debo darme un inicio para esta cadena. ¿Cómo hago para darme un valor inicial, un estado inicial donde comienza el proceso? Pues bueno, en general yo lo que hago es generar un número aleatorio. Esta parte es importante porque esta idea la vamos a estar trabajando mucho, ¿no? Vamos a ver. Yo tengo normalmente, este es los fundamentos de lo que se llaman las simulaciones de Monte Carlo, ¿verdad? Esta es la idea inicial detrás de eso. Si yo tengo un intervalo de longitud 1, ¿sí? Y bueno, si la probabilidad de que x0 entre en el estado 1, la vamos a llamar P1, pues yo divido mi intervalo de 0 a 1, ¿verdad? Y pongo una marquita ahí justo donde está P1, ¿sí? Vamos a decir que P1 está por aquí. Si la probabilidad de que x0 sea igual a 2, pues nosotros le llamamos a eso P2, pues a partir de P1 yo me doy un ancho P2, ¿sí? Y pongo una marquita. Vamos a decir que P2 está por aquí, ¿sí? O sea, en realidad este P2 no es este. Yo creo que debería ser un poquito más, ¿sí? Aquí lo que tengo es P sub 1 más P sub 2. Pero lo importante aquí es que veamos que la longitud de este intervalo que está aquí es P sub 1 y la longitud de este intervalito que está aquí es P sub 2, ¿sí? Lo que pasa que este valor que yo estoy dando aquí a la hora de representarlo en este eje, digamos, o en este sistema coordenado, pues es el acumulativo, ¿no? Es
este valor más este valor. Esa es la coordenada, digamos, de ese valor. Bueno, pues así sucesivamente, ¿no? Eh, Aquí viene la probabilidad de que X esté en el estado 3. Si esa es muy grande, digamos, pues bueno, me doy aquí un ancho P sub 3, pero si yo me doy ese ancho P sub 3, esta coordenada va a ser la coordenada P sub 1 más P sub 2 más P sub 3, ¿verdad? De hecho, vamos a ver. Lo vamos a hacer bien. Y esta coordenada que tenemos aquí es la coordenada P sub 1 más P sub 2 más P sub 3. Lo importante son esos anchos, ¿verdad? Los anchos que tengan estas barritas. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar a la probabilidad de que X0 sea igual a S, que cuando yo haga toda la partición, como esta es una distribución de probabilidad, la sumatoria de P1 más P2 más P3 más P4 debería ser 1, ¿no? Así que el último valor de P de X sub 0 igual a S, el acumulado va a caer aquí, ¿no? En 1. P sub 1 más P sub 2 más etcétera, hasta P sub S, eso es igual a 1, ¿no? Así que eso coincidiría con este valor. Pero lo importante es que aquí yo tendría como una partición de este intervalo, ¿no? Donde los anchos de los subintervalos de la partición están asociados con la probabilidad, ¿verdad? Esta probabilidad, vean, está asociada con esta anchura, esta probabilidad está asociada con esta anchura y así sucesivamente, ¿no? Esa es la idea fundamental aquí, ¿no? Vamos a decir que la probabilidad de estar en estado S está asociada con esta última anchura que tenemos aquí, ¿verdad? Ok. Vamos a ver, vamos a poner a cargar esto. Denme un segundo. Que en teoría debería estar cargando. Ok. Vamos a ver. Vamos a hacer una pausa, que tenemos aquí un problemita técnico. Ok, pues ya solucionamos el problemita técnico que teníamos. Hay un problema ahí con mi cargador. Pero bueno, entonces les comentaba, ¿no? Que estas probabilidades están asociadas con estas anchuras. Si la probabilidad es muy alta, pues la anchura es bastante alta. Si la probabilidad es cortita para P sub 2, la anchura de eso pues va a ser cortita, ¿verdad? Permítanme nuevamente que esto me está fallando, ¿verdad? Ok, pues volvemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a funcionar? Porque estos procesos deben ser probabilísticos, ¿no? Pues lo primero que debemos garantizar es, o lo primero que debemos hacer es comenzar tomando un estado inicial, ¿no? O sea, el valor que va a tomar la cadena en el tiempo cero, digamos. O sea, aquí estamos en el tiempo cero, pues yo necesito saber qué valor va a tomar X sub cero, ¿verdad? En el tiempo cero, ¿sí? Ok, ¿cómo voy a hacer para determinar ese valor? Bueno, sencillo. Voy a ponerlo aquí, ¿verdad? Porque estamos trabajando con nuestro algoritmo. Eh, lo siguiente entonces es determinar un estado inicial, ¿no? Un estado inicial que debe estar acorde a esta distribución de probabilidad inicial. Pues ¿cómo? Bueno, genera un número aleatorio. Vamos a llamarle U a ese número aleatorio, que va a venir dado, pues generalmente los lenguajes de programación pues tienen el comando run para un número aleatorio uniformemente distribuido, ¿no? Ok, entonces genero este número aleatorio y veo estos números aleatorios por lo general en estos lenguajes de programación están entre 0 y 1, ¿verdad? Yo creo que eso todos lo sabemos, ¿no? Cuando nosotros utilizamos rand, pues lo que generamos es un número aleatorio entre 0 y 1. ¿Ok? Pues entonces genero ese número aleatorio y veo a cuál de estos intervalos pertenece, ¿verdad? ¿Cómo puedo ver a cuál de estos intervalos pertenece? Pues nos vamos a dar un ejemplo un poquito más real para esta parte, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos tres estados.
y estoy dibujando esto, ¿no? Vamos a suponer que hay simplemente 3 estados, ¿sí? Aquí tenemos 0, aquí tenemos 1, y vamos a suponer que los 3 estados son igualmente probables. Bueno, pues entonces los 3 intervalos que yo haga aquí tienen que tener más o menos el mismo ancho. Bueno, yo sé que no tienen el mismo ancho, pero más o menos, ¿no? Entonces, el ancho de este subintervalo que tenemos acá debe ser de 1/3. El ancho de este subintervalo que está acá también debe ser de 1/3, de manera que esta marca va a ser 2/3. Y el ancho de este subintervalo que está aquí también debe ser 1/3, de manera que aquí tenemos 3/3, que es 1. Estoy poniendo un ejemplo particular, ¿sí? Entonces, como este número va a ser un número aleatorio, uniformemente distribuido, eso es importante porque eso dice que la probabilidad de que ese número caiga en este subintervalo o en este es la misma, ¿verdad? Entonces no estamos interviniendo en el proceso, ¿ok? Entonces cuando yo genere este número puede caer aquí. O sea, puede ser un número entre 0 y 1/3. Si ese número es un número entre 0 y 1/3, pues yo digo que la cadena empezó en el estado 1. Si este número cae aquí, entre 1/3 y 2/3, digamos, si el número aleatorio es 0.5563, pues entonces lo que estoy diciendo es que la cadena comenzó en el estado 2. Y si este número me da 0.90 y algo, por ejemplo, o sea, cae aquí, pues lo que estaría diciendo es que la cadena entró en el estado 3, ¿verdad? Y esto funciona bastante bien porque la probabilidad de que una cadena empiece en el estado 1, en este caso, como los 3 segmentos tienen el mismo ancho, sería de 1/3. ¿Qué pasa cuando los segmentos no tienen el mismo ancho? Pues es bien sencillo, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a suponer ahora otro escenario. ¿Qué pasa si siempre tengo 3 estados? Okay. Yo espero que esto esté quedando lo más claro posible, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tengo 3 estados, pero la probabilidad de estar en el estado 1, digamos que es 0.6, ¿sí? Ups, vamos a ver. La probabilidad de estar en el estado 1 es 0.6. La probabilidad de estar en el estado 2 es 0.2. Bueno, este ancho debe ser de 0.2, así que aquí llego hasta 0.8. Y la probabilidad de estar en el estado 3 también es 0.2. Bueno, pues vean que aquí tengo una anchura de 0.6 para el estado 1, una anchura de 0.2 para el estado 2 y una anchura de 0.2 para el estado 3. ¿Qué va a pasar? Que al generar este número aleatorio, como este número aleatorio tiene la misma probabilidad de tomar cualquiera de estos valores, lo más probable va a ser que este número aleatorio caiga aquí. ¿Qué probabilidad hay de que este número aleatorio caiga aquí? Pues bueno, el espacio, entre comillas espacio, porque en realidad aquí estamos en una dimensión, ¿verdad? La probabilidad de que este número aleatorio caiga aquí sería el ancho de este intervalo entre el tamaño, ¿verdad? De la barra. Bueno, ¿y cuál es el ancho de ese intervalo? Pues sería 0.6 sobre 1. Entonces vean que comenzamos diciendo, ¿no? Que la probabilidad de que X esté en el estado 1 era 0.6 y por eso le di este ancho. Que la probabilidad de que X estuviera en el estado 2, dijimos, es 0.2 y por eso le dimos ese ancho. Y que la probabilidad de que X esté en el estado 3 es 0.2 y por eso le dimos ese ancho. Y ahora lo que estamos diciendo es que la probabilidad de que X esté en el estado 1, en este diagramita se puede ver como el ancho de esta barra, que es 0.6, dividido entre la barra total, ¿verdad? Miren que esto funciona, entonces, hacer esta partición, 0.6 sobre 1, 0.6, ¿verdad? Funciona a la perfección, ¿eh? Hacer este cociente mantiene esta probabilidad. La probabilidad de que X esté en el estado 2 es esta anchura, que es 0.2, sobre el total, ¿no? Y eso es 0.2. Entonces, calcular probabilidades a partir de
la creación de una partición del intervalo de 0 a 1, pues es sumamente intuitivo, ¿verdad? Y vemos pues que precisamente al generar un número aleatorio uniforme, si estas barras, si esta barra está particionada con anchuras distintas, pues las probabilidades son proporcionales a los anchos, ¿verdad? De esa partición. Pues esa es la idea fundamental que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? ¿Vean? Entonces no perdamos de vista eso. Bueno, entonces determino un estado inicial generando un número aleatorio y ubicando a ese número aleatorio, ¿verdad? En esta barrita. Si cae en esta primera porción, pues empezamos en el estado 1. Si cae en esta segunda porción, pues empezamos en el estado 2. Si cae en esta tercera porción, pues empezamos en el estado 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos a ver, determinamos un estado inicial generando un número aleatorio y ubicando o relacionando ese número con el estado, ¿verdad? Vayan pensando cómo vamos a hacer esa relación, ¿verdad? Que eso va a ser algo interesante a la hora de crear un algoritmo, ¿sí? Ok, una vez hemos determinado el estado inicial, yo creo que lo vamos a hacer aquí de una vez para que, estoy perdiendo mucho tiempo en esto, pero es para que luego las ideas vayan por sí solas. Vuelvo, ¿verdad? Tengo la partición de 0 a 1, supongamos que nuestro diagrama tiene 3 estados, un estado 1 con probabilidad 0.6, un estado 2 con probabilidad 0.2, vean que el ancho es 0.2, y un estado 3 con probabilidad 0.2 también, ¿sí? Entonces, generamos este número aleatorio, U. Si U es 0.5, pues entonces digo que la cadena empezó en el estado 1. Si U es 0.7, cae aquí, pues digo que la cadena empezó en el estado 2. Y si U es 0.9, pues entonces como cayó aquí, digo que la cadena empezó en el estado 3. ¿Cómo elegir el estado en función de este U? Pues bueno, parece que lo que vamos a necesitar conocer son estos valores, ¿verdad? Vamos a necesitar conocer estos valores y vamos a empezar, una vez tengamos a U, voy a comparar U con este primer valor, 0.6. Si U es menor o igual que 0.6, digo igual porque la probabilidad de un punto es 0, ¿verdad? Eso no afecta. Puedo decir si U es menor que 0.6 o si U es menor o igual que 0.6 y eso no afecta. Si U es menor o igual que 0.6, pues entonces yo digo que X0 empezó en 1. Si U, si eso no se cumple, ¿verdad? Si eso no se cumple, pues entonces debo pasar a revisar el siguiente valor, ¿sí? 0.8. Si U es menor o igual que 0.8, pero no cumplió la primera hipótesis, significa que U está aquí. Ah, bueno, entonces U debe ser el estado 2. Perdón, el estado inicial debe ser el estado 2. Si eso no se cumple, pues entonces debo pasar a revisar el siguiente valor. Si U es menor o igual que este valor, como llegué hasta aquí, quiere decir que las condiciones anteriores no se cumplieron. Entonces quiere decir que mi valor de U cayó aquí. Entonces mi cadena empieza en el estado 3. Desde ahí entonces ya tenemos la idea de que debe haber un ciclo que me permita a mí comparar U, ¿verdad? Con estos valores, que estos valores, a poco que lo pensemos, son valores acumulativos, ¿verdad? Son probabilidades acumulativas las que tenemos ahí, ¿no? Bueno, pues ya tenemos ahí la idea. Y una vez hemos determinado el estado inicial, lo que tenemos que hacer es con un ciclo for, entonces, para ahí, digamos, desde un tiempo 1 hasta un tiempo n, pues, ¿qué es lo que debo hacer yo? Nuevamente, seguir generando números aleatorios, ¿sí? Y seguir comparando ese número aleatorio donde cae. Pero, ojo,
¿Por qué? Porque una vez la cadena empieza a andar, las probabilidades de que la cadena entre en un estado u otro ya no dependen de la distribución inicial. Yo tengo una matriz, ¿no? Una matriz P, que me dice a qué estados puede acceder la cadena. Supongamos que aquí hay 5 estados, en función del estado en el que me encontraba. ¿Sí? Voy a frenar esto un poquito. Entonces la distribución inicial va a ser importante. ¿Por qué va a ser importante? Porque, bueno, si al determinar este estado inicial, el estado inicial fue 3, los valores a los que puede acceder la cadena son los valores que me determine esta fila, ¿verdad? Porque estoy en el estado 3 y quiero ver en el siguiente tiempo a qué valores puedo acceder. Así que si esta fila tiene este comportamiento, en el siguiente estado, yo solo voy a poder acceder al estado 3 y al estado 4. Así que ahora, estos números aleatorios que yo voy a generar, no lo voy a comparar con esta partición de la distribución inicial, sino que lo voy a comparar con la partición de esta fila. Afortunadamente, como estas sumas también dan 1, esta misma idea se puede usar, ¿no? Entonces vamos a ver, cuando la cadena empieza a andar en tiempo, ¿sí? Yo genero un número aleatorio. Vamos a hacer esto con rand siempre. ¿Sí? Y entonces comparo este número aleatorio, pero con estos valores. Y nuevamente la idea que debo utilizar aquí es esta misma, ¿no? Es esta misma que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, eh, vamos a ver. Genero un número aleatorio y lo comparo, ¿no? Determino a qué estado se accede, ¿sí? Comparando con la fila del estado o que corresponde al estado en el tiempo y -1, ¿sí? O sea, yo empiezo aquí en 1, pero yo ya tengo el estado en el tiempo 0, así que si tengo el estado en el tiempo 0, si yo conozco cuál de estos estados estoy en el tiempo 0, pues tomo esa fila. Y el número aleatorio que aquí genere lo comparo con estos valores, siempre acumulados, ¿no? Siempre acumulados. Y bueno, todo eso lo debo ir guardando, ¿no? Todo eso lo debo ir guardando. Y al final, como todo eso lo voy a ir guardando temporalmente en un vector X, aquí el vector X guarda este tiempo 0, ¿no? Y lo demás está vacío, ¿sí? Aquí desde 1 hasta n, pues en función de los valores que yo vaya tomando aquí, pues voy a ir llenando este vector. Así que voy a tener los valores a los que fue entrando la cadena a cada tiempo, ¿sí? Solo que aquí va a haber un jueguito, ¿verdad? Con las componentes, porque el tiempo 0 va a quedar en la componente 1 del vector. Luego el tiempo 1 va a quedar en la componente 2 del vector y así sucesivamente. Así que yo voy a tener un conjunto de valores que ha tomado la cadena, ¿verdad? En distintos tiempos. Entonces aquí guardo en el vector X el valor inicial y aquí guardo con estas mismas ideas el resto de valores, ¿no? X0, X1, ¿hasta llegar a dónde? Pues hasta llegar al tiempo que se me haya indicado, ¿no? Hasta Xn. Pues esa es la idea que nosotros vamos a generar. De manera que luego de esto, nosotros vamos a poder decir, bueno, en el tiempo 0, la cadena empezó en este primer valor. En el tiempo 1, la cadena tomó este otro valor. En el tiempo 2, la cadena tomó otro valor. En el tiempo 3, otro valor. Y voy a tener un comportamiento de la cadena, ¿verdad? Pues bueno, esas son las ideas fundamentales o el algoritmo de trabajo, ¿verdad? Descrito, creo que de la forma más simplificada posible, ¿ok?
Entonces, bueno, vamos a pasar a un ejemplo práctico. Yo voy a hacer 3 tiempos y luego vamos a programar esto, ¿verdad? Vamos a ver, simule la cadena de Markov con matriz de transición, que viene dada de esta forma, y distribución inicial uniforme. ¿Cuántos estados tiene esta cadena de Markov? Pues veo la dimensión de la matriz, que es 5, y tiene 5 estados. Como la distribución inicial es uniforme, yo sé que alfa, que es la distribución uniforme, yo creo que yo aquí cometí un error, ¿verdad? Sí, porque aquí dije que la variable aleatoria venía dada por este vector. No, la variable aleatoria son los valores o los estados en los que puede empezar, ¿verdad? Pero la distribución inicial no es x0, es alfa, la probabilidad de x0, ¿ok? Entonces aquí la entrada, sí, esto es alfa, un vector de probabilidades que me dan las probabilidades eh, de que la variable aleatoria en el tiempo es 0 esté en cada uno de los estados posibles, ¿verdad? Entonces aquí alfa, esta es una flechita, como es uniforme, sería un quinto, un quinto, un quinto, un quinto y un quinto, ¿no? Sí, esto es alfa. Esto no es la variable aleatoria, porque la variable aleatoria x0 puede tomar los valores 1 o 2 o 3 o 4 o 5. ¿Con qué probabilidad va a tomar cada uno de estos valores? Pues con probabilidad 0.20 el primer valor, con probabilidad 0.20 el segundo valor, etcétera, ¿verdad? Etcétera. Bueno, pues tengo alfa, que es mi distribución inicial. ¿Ok? Pues bueno, aquí vamos a hacer lo de la partición que yo decía, ¿verdad? Que tengo de 0 a 1 y necesito como tener mis marcas, ¿verdad? Pues voy a hacer eso. De hecho, lo voy a dejar aquí puesto en color. Ups. Ok, bueno, vamos a hacer algo antes. Tenemos P, tenemos alfa y vamos a decir que N lo estableceremos en 3. ¿Ok? Eso porque no quiero hacer muchos tiempos yo, ¿verdad? Así manualmente. Pues aquí voy a tomar mi intervalo que va de 0 a 1. Ups, lo debía haber hecho más grande, creo, porque son 5. Sí. Entonces voy a quitar estas flechas. Voy a decir que aquí está 0 y voy a decir que aquí está 1. Entonces aquí voy a tener 0.2, que es un quinto, más 0.2 sería 0.4, que es 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos y 5 quintos, ¿no? Ok. Entonces, eh, vamos a elegir el valor que toma la cadena en el tiempo 0. Y lo voy a tratar de hacer ordenado, ¿sí? Tiempo 0. Y aquí uso la distribución inicial, ¿sí? Y voy a ver qué valor toma la cadena en el tiempo 0. ¿Cómo lo hago? Pues genero un número aleatorio. Vean que aquí yo ya tengo eso programado, pero lo vamos a ver luego. Y genero un número aleatorio. RAN. Pues RAN es 0.5848. ¿Dónde cae 0.5848? 0.2, 0.4, 0.6. Pues eso cae aquí. Y ese es lo que corresponde, si este es el estado 1, 2, 3, 4, 5, quiere decir que la variable aleatoria en el tiempo 0 toma el valor 3. Bueno, pues ya tengo el valor inicial en el que va a comenzar nuestra cadena de Markov. Vamos ahora al tiempo 1. Bueno, en el tiempo 1, nuevamente, voy a generar un número aleatorio.
Ok, voy a dejar aquí el número que generamos. 0.5848, ¿no? Que se corresponde al estado 3. ¿Sí? Ok, entonces ahora nuevamente voy a generar un número aleatorio, U, y eso me da 0.1501. La pregunta es, si la cadena empezó en el estado 3, ¿sí? Y yo quiero saber aquí lo que sucede en el tiempo 1, ya no puedo ver acá, porque esta es la distribución de probabilidad inicial. Pero si yo quiero ver eh, a qué estado entra la matriz en el tiempo 1, dado que en el tiempo 0 estaba en el estado 3, donde debo ver es acá, en la matriz de transición, que es la que me da las probabilidades condicionales, ¿sí? Entonces, como empecé en el estado 3, ¿sí? Eh, debo ver aquí en la fila 3, ¿sí? Y como este valor me da 0.1501, comparo con esto, ¿no? Vean que ahora tengo una nueva partición. Pero mi partición ahora viene dada por estas probabilidades. Un tercio para el estado 1, otro tercio para el estado 2, ¿sí? Para el estado 3 no hay probabilidad y otro tercio para el estado 4, ¿sí? Entonces, como el número que yo generé es 0.1501 y ese numerito cae aquí, quiere decir que en el tiempo 1, esta vez la cadena accedió al estado 1, ¿verdad? Porque el valor de U fue 0.15 y algo, ¿sí? Entonces, una vez yo tengo la distribución inicial para los siguientes estados donde yo debo ir viendo es en la matriz de transición, ¿verdad? Que es la que me da las probabilidades de acceder a un estado dado que estoy en un estado previo, ¿no? Ok, entonces ahora estoy en el estado 1. Vamos a ver qué ocurre en el tiempo 2. Vamos a irnos acá, ¿sí? En el tiempo 2, yo voy a generar ahora un número aleatorio y me da 0.6734. 6734. Pues como la cadena actualmente está en el estado 1, estoy en el estado 1, yo debo comparar con esto, ¿eh? Hay un medio de probabilidad de entrar al estado 2 y un medio de probabilidad de entrar al estado 3. Así que yo donde debo ver es aquí. Este primer medio es para acceder al estado 1, no, al estado 2, perdón. Y este segundo medio es para acceder al estado 3. Así que como el valor que yo tengo es mayor a 0.5, cae acá, ¿no? Entonces quiere decir que mi cadena en el tiempo 2 accedió al estado 3. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Vean que estamos en el estado 3 de nuevo. Dijimos que íbamos a llegar hasta el tiempo 3. Genero nuevamente un número aleatorio. .7808. Pero como en el estado 2, en el tiempo 2 yo me encuentro en el estado 3, en el tiempo 2 yo me encuentro en el estado 3, ¿a qué estados puedo pasar desde el estado 3? Desde el estado 3, según mi matriz de transición, desde el estado 3 yo solo puedo pasar al estado 1, al 2 o al 4. ¿Sí? Aquí tengo un tercio para el estado 1, un tercio para el estado 2 y aquí para el ancho es un tercio, ¿verdad? Por aquí sería 2 tercios. Y aquí sería para el estado 4, ¿no?
Ah, bueno, como este valor 0.78 cae en este intervalo, quiere decir que en el tiempo 3 yo accedí al estado 4. Entonces vean que esta cadena, la cadena que yo he simulado en este caso, la puedo representar de la siguiente forma. Tengo aquí el tiempo 0, el tiempo 1, el tiempo 2 y el tiempo 3. Y como esto es probabilístico, ¿sí? En el tiempo 0 comenzamos en el estado 3. Hay 5 estados, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? En el tiempo 0 comenzamos en el estado 3. Eso fue probabilístico. Si yo volviera a repetir este experimento, posiblemente el comportamiento sería distinto, ¿no? Vamos a ver. En el tiempo 1, ¿a qué estado accedimos? En el tiempo 1 accedimos al estado 1, aquí. En el tiempo 2, ¿a qué estado accedimos? Pues al estado 3, nuevamente aquí. Y en el tiempo 3 accedimos al estado 4. Así que el comportamiento de esta cadena de Markov, como este es tiempo discreto, no es correcto unirlo, ¿verdad? Pero me gusta a mí ver estos comportamientos de esta forma, ¿no? Pero realmente aquí no hay nada, ¿verdad? Porque estamos hablando de tiempo discreto. Pues el comportamiento de esta cadena ha sido este que tenemos descrito aquí por estos puntitos, ¿no? Ok. Una cosa que deben ver es que cuando yo quise ver a qué estado se accedía en el tiempo 1, lo que utilicé fue la fila de la matriz de transición que se corresponde al estado anterior. Utilicé esta fila. Y hice esto. Aquí lo que tengo son los valores acumulados, que es como si hubiera sumado este valor en la segunda componente, esta suma, vean, en la segunda componente tengo 2/3, y aquí en la cuarta componente, que es la que se corresponde al cuarto estado, pues tengo la suma de estas tres componentes, ¿no? Entonces, una manera de guardar, como quien dice, estos intervalos en una matriz es hacer lo siguiente, ¿no? Yo puedo crear una matriz a la que yo llamo P acumulada, que hace lo siguiente. Aquí tengo 0, aquí tengo un medio, aquí tengo 1, y en realidad aquí ya quedan 1. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Pues estoy sumando estos valores. Aquí yo tengo 1 y a partir de ahí ya tengo 1. Sí, lo que estoy haciendo es 1, 1 más 0, 1 más 0 más 0, 1 más 0 más 0 más 0, 1 más 0 más 0 más 0, etc. Ahora tengo aquí 1/3, más 1/3 serían 2/3, más 0 seguirían siendo 2/3, estamos en la tercera fila, más 1/3 sería 1 y aquí alcanzamos el 1. Aquí tendríamos 0, 0, 0, 0 y 1. Y aquí tendríamos 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, ¿verdad? Porque es acumulativo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque vean que estos subintervalos que yo he ido creando en realidad no son necesarios. Cuando yo generé este número aleatorio y venía del estado 3, basta con que yo me fije aquí, ¿no? Vengo del estado 3, ¿a qué estado puedo acceder? Pues voy comparando este valor con estos. Ah, bueno, como este valor es menor o igual que el primero que tenemos aquí, accedí al estado 1. Ya está. Nos encontramos ahora en el estado 1. Bueno, vamos aquí. Genero el número aleatorio. Aquí está. ¿Sí? Genero el número aleatorio. 0.6734. Ah, pues en el estado 1 empiezo a comparar eso, ¿no? 0.6734 no es menor que este. Tampoco es menor que este. Pero sí es menor que este. Ah, bueno, ¿a qué estado accedí? Al 3. Es el primero en el que se cumple que sea menor. Ah, bueno, pues accedí al estado 3. Estoy nuevamente en el estado 3. Me vuelvo a concentrar aquí. Genero el número aleatorio, 0.7808. Y como estoy en el estado 3, empiezo. 0.7808 es menor que esta probabilidad. No, pues no se accedió al estado 1. ¿Es menor que esta probabilidad? No, pues no se accedió al estado 2. ¿Es menor que esta probabilidad? Sí, pues se accedió al estado 3.
¿Qué pasó aquí? Ah, ok, ok, ok. No es menor que esta probabilidad, es menor que esta, ¿verdad? Pues se accedió al estado 4, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí. ¿Ok? Pues entonces, esta matriz es la que me sirve a mí para ir viendo a qué estado se accede. Pues bueno, estas ideas, vamos a implementarlas, ¿verdad? Y yo lo tengo hecho ya aquí. Voy a volver a compartir pantalla, vamos a ver. Ah, yo creo que no han ido viendo, ¿verdad? Cuando iba generando los números aleatorios. Mil disculpas, aquí están los números aleatorios que fui generando, ¿verdad? En Octave. Es que creo que solo tenía compartida la pizarra, ¿verdad? Pero aquí tenemos esos números aleatorios que he ido generando. Ok, entonces vamos a simular la cadena. Este primer comando clear es para que si hay variables guardadas, pues las eliminamos. Le damos de entrada al programa una distribución inicial, le damos una matriz de transición y le damos una cantidad, perdón, de tiempos a simular, ¿sí? 1000 tiempos. Ok. Además, definimos cuántos estados posibles hay. ¿Cómo? Pues si yo hago size P, lo que me da esto es las dimensiones de P. P es una matriz de 5 por 5. Pues tomo el mayor de esos. Como son iguales, pues S es igual a 5. ¿Sí? Vamos a ver hasta ahí lo que tenemos. Voy a quitar esto. Y vamos a mostrar lo que tenemos hasta aquí. La matriz de transición y la distribución inicial. Tenemos aquí una distribución inicial que es un vector fila. Cada estado, el estado 1 tiene 0.2 de probabilidad, el estado 2 también, el estado 3 también, etc. Y tenemos aquí nuestra matriz de transición, ¿sí? Que creo que es la misma, ¿verdad? Que estuve trabajando en el ejemplo ahora. Y el espacio de estados tiene 5 elementos y vamos a simular 1000 tiempos. Bueno, pongo punto y coma para que esto nos esté mostrando cada vez que compile. Y vamos a ver qué sigue. Creo mi matriz P acumulada, que es de la que hablaba, ¿verdad? Que es con la que voy a ir comparando. Vamos a ver. Creo que lo mejor sería compartir pantalla totalmente. Creo mi matriz a la que llamo P acumulada, que es esta, que es con la que voy a ir comparando las posibilidades a cada momento. En esta fila, hagan de cuenta ustedes que lo que tengo es esta partición. En esta fila, hagan de cuenta que lo que tengo es otra partición similar a esta, pero con estas probabilidades, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, creo esa matriz PA como, pues bueno, la primera columna de PA que es esta primera columna, coincide con esta primera columna. Las que cambian son las siguientes columnas, que son este valor más este valor más este valor más este, hasta llegar a 1, ¿no? Cuando se llega a 1, pues ya no se sigue, ¿no? Perdón, en esta columna lo que tengo es este valor más este valor más este valor más y así sucesivamente, ¿no? En esta columna lo que tengo son la suma de todos estos tres valores, la suma de todos estos tres valores y así sucesivamente, ¿no? Y hasta llegar a 1 porque cada fila lo más que suma es 1, ¿verdad? Porque esta es una matriz estocástica, la llamamos, ¿verdad? Ok, pues esta es la matriz que estoy creando, ¿verdad? Aquí lo que estoy diciendo es que todas las filas y la primera columna van a coincidir con todas las filas y la primera columna de la matriz de transición. O sea, toda esta columna va a coincidir con toda esta columna. Eso es lo que estoy diciendo. Y pues lo mismo para la distribución inicial, ¿sí? La distribución inicial acumulada en la primer componente va a coincidir con la distribución inicial, o sea, con 0.2. Pero a partir de ahí, la segunda componente, la distribución inicial, ya debería ser 0.2 más 0.2, que es 0.4. La tercera componente es 0.6, que a poco que lo piensen,
es exactamente esta misma partición de 0.2, 0.4, 0.6. Lo mismo para la matriz acumulada, ¿no? Solo que aquí pues ya es, aquí yo tengo un intervalo, aquí tengo otro, aquí tengo otro, aquí tengo otro, intervalos de longitud 1 y para cada uno estoy haciendo su respectiva partición. ¿Ok? Pues aquí es lo que hago. Y de hecho vamos a ver qué es lo que ocurre con esto. Voy a, bueno, no, voy a dejarlo así para que no se muestre a cada iteración, pero sí lo voy a mostrar al final. Vamos a ver, quiero que me imprima quién es P acum. Ah, ok, es mayúscula la P. Quiero que me imprima quién es P acum y quiero que me imprima quién es la distribución inicial acumulada. Entonces vamos a ver. Vean, tengo 0, 0.5, 1, 1, 1. 0, 0.5, 1, 1, 1. Aquí pues desde el inicio es 1, 1, 1, 1. Aquí desde el inicio, ¿no? Vean, 1/3, 2/3, 2/3, 1. 1/3, 2/3, 2/3, 1. Igual la distribución inicial, ¿verdad? Esta partición que está aquí, pues está aquí, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. Eso es lo que hace ese ciclo que tenemos ahí. Ok. Dicho eso, construimos nuestro valor inicial ahora. ¿Cómo construir el valor inicial? Pues genero un número aleatorio U y lo que dije, ¿no? Voy a ir recorriendo las columnas del vector distribución inicial acumulada y cuando yo encuentre el primer valor de esta distribución inicial acumulada, tal que este número aleatorio sea menor que ese valor, pues voy a decir entonces que la cadena entró en ese estado. ¿Por qué en ese estado? Bueno, fue exactamente lo que hicimos aquí, ¿no? Generé este número aleatorio, ¿sí? Generé este número aleatorio. Aquí está mi distribución inicial acumulada, ¿ves? Esta es mi distribución inicial acumulada y fui comparando. 0.5848 es menor que este. No. Bueno, pues paso al siguiente, a la segunda componente. 0.58 es menor que este. No, pues paso al siguiente. Eso es lo que hace ese ciclo, ¿no? 0.58 es menor o igual que este valor, que 3/5. Sí, pues bueno, entonces, ¿en qué estado entré? En el estado en el que iba el ciclo, ¿no? Aquí empezaba en 1, en 2. Bueno, ¿en qué estado entré? En el estado en el que iba el ciclo. Creo que aquí tengo un error, ¿no? Aquí estoy diciendo que siempre va a empezar en S y no, entré en J. Ok. ¿Por qué en J? Porque es la variable que sirve como contador, ¿no? Y el resto de la cadena es similar, solo que en lugar de ir comparando con la distribución inicial acumulada, comparo con la matriz de transición acumulada. ¿Cómo? Bueno, miren que aquí yo guardé en la primer componente guardé este estado. Empecé en el estado J. Empecé en el estado J. ¿Ok? Pues bueno, empiezo. Aquí tengo que decir que voy a empezar desde el tiempo 2 porque t es la variable que me va a ir sirviendo para ir guardando en el vector. Pero nosotros sabemos en realidad que este tiempo 2 se corresponde con x1, porque este tiempo 1 es en realidad x0. Y entonces aquí este ciclo debería ir hasta n más 1, ¿verdad? Voy a ir de 2 hasta n más 1, porque aquí hay n tiempos, ¿no? Este es x0, ¿sí? Es que si pongo aquí 0, Octave no reconoce un vector, la componente 0 de un vector no la reconoce, ¿verdad? Empieza de la componente 1, ¿ok? Hay que tener ese cuidado. Pues bueno, aquí voy a poner punto y coma para que no me esté mostrando esos valores. Genero un número aleatorio. Empiezo a recorrer todas las columnas. ¿De quién? Bueno, de la matriz P acumulada, pero ¿de qué fila? De la fila
que se corresponde, vamos a ver aquí cuando t es 2, aquí tengo 2 menos 1. ¿Quién es 2 menos 1? 1. ¿Y a quién tengo guardado en x1? ¿A quién tengo guardado en x1? Pues el estado en el que comenzó la cadena. Ah, bueno, pues busco en la matriz de transición acumulada, en la fila del estado anterior, a qué estado accedí, ¿sí? Mediante esta comparación. Una vez identifico a qué estado accedí, bueno, lo guardo en x2, ¿sí? Y rompo este ciclo. Este break es para romper este primer ciclo. ¿Por qué debo romperlo? Porque si no, esta condición se va a cumplir para todos los siguientes valores. Por ejemplo, aquí U era igual a 0.1501. 0.1501 es menor que este. Entonces accedí al estado 1. Y debo romper el ciclo porque si el ciclo sigue, U también va a ser menor o igual que este. Y el programa va a entender que también accedí al estado 2. Y U también es menor o igual que 1. Y el programa va a entender que también accedí al estado 4. Así que una vez identifico el primer valor del que este número aleatorio es menor, pues rompo el ciclo porque a ese estado pertenece y ya no puede pertenecer a los otros. Ese es el sentido de este comando break. Y bueno, repito el proceso un montón de veces, ¿verdad? Voy a hacer este proceso 1000 veces, vean, a ver qué es lo que tenemos. Eh, pero claro, no voy a... Vamos a simplificar algo. Vamos a hacerlo primero 10 veces el experimento. Y bueno, voy a ver quién es ese, cuál fue el comportamiento de la cadena. Ah, bueno, la cadena empezó en el estado 1, luego accedió al estado 2, luego volvió al estado 1, luego al estado 3, luego al estado 2, 1, 3, 4, 5. Este fue un experimento. Si yo lo repito, como esto es de carácter probabilístico, la cadena tiene otro comportamiento. Entonces, algo que nosotros podríamos ver es si estos comportamientos son posibles. ¿Cómo podemos ver eso? Bueno, sencillo. Nosotros tenemos una matriz de transición, ¿no? De hecho, la voy a copiar. Y me la voy a llevar. A ver. Aquí. Y lo que voy a hacer es un grafo, ¿no? Un grafo creo que pues, nos puede servir. Tengo un estado 1, un estado 2, un estado 3, un estado 4 y un estado 5. Vamos a ponerlo por aquí. Entonces, si la cadena está en el estado 1, solo puede acceder. Vean, ponerlo aquí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Del estado 1 solo puedo acceder al estado 2 y al estado 3. Con probabilidad un medio y un medio. ¿Sí? Del estado 2 solo puedo volver al estado 1. Por esta probabilidad, ¿no? Tengo una probabilidad de 1 de volver al estado 1 y 0 de entrar a los otros estados. Desde el estado 3 puedo acceder con probabilidad un tercio al estado 1, con probabilidad un tercio al estado 2 y así sucesivamente. Ah, pues desde el estado 3 yo puedo ir al estado 1 con probabilidad un tercio, al estado 2 con probabilidad un tercio y al estado 4 con probabilidad un tercio. Desde el estado 4 puedo ir al estado 5. No es que puedo, voy a ir, ¿verdad? Obligatoriamente al estado 5. Y del estado 5 obligatoriamente voy a ir al estado 3. ¿Sí? Este es el comportamiento. Pues veamos si nuestra cadena se comporta de esta forma. La primera cadena que simulé empezó en el estado 1. Me llama la atención que las dos hayan empezado en el estado 1. Ya voy a ver por qué. Puede ser casualidad. Pero la primera cadena dice que comenzó en el estado 1. Ok. Comenzó la primera cadena en el estado 1. Desde el estado 1 pudo acceder al estado 3 o al estado 2. ¿Sí? Vamos a ver. Ah, vean, en este caso accedió al estado 2. En el otro accedió al estado 3. Tiene sentido, pues eran los únicos dos estados a los que podía acceder. Bueno, accedió al estado 2. Una vez en el estado 2, esta cadena obligatoriamente, miren que solo hay manera de que vuelva a 1.
Ah, pues desde el estado 2 volvió a 1. Desde el estado 1, pues pudo haber ido a 3 nuevamente o a 2. En este caso, ya no entró a 2, sino que fue a 3. Miren. Carácter probabilístico, ¿no? Desde el estado 3, ¿a qué estados puede acceder? Desde el estado 3 puede acceder al estado 2 o al estado 4. Bueno, en este caso, desde el estado 3 accedió al estado 2. Desde el estado 2, obligatoriamente tiene que volver al estado 1, dijimos, ¿no? Desde el estado 2, obligatoriamente al estado 1. Desde el estado 1, pues puede ir a 3 y a 2. Pues del estado 1 fue a 3 nuevamente. Desde el estado 3, pues pudo acceder a 4. Desde el estado 3, pues accedió a 4 porque solo podía acceder a 4 o a 1, ¿no? Entonces vean que aquí tenemos un experimento y aquí tenemos otro, ¿verdad? Pero bueno, con lo que hemos visto hasta ahora, este comportamiento es compatible, ¿verdad? Con lo que dice el grafo. Y aquí pues nosotros podemos jugar con muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo no quiero eh, estar viendo ese vector o analizándolo de esa forma, sino que quiero ver un carácter macroscópico, ya no me interesa el comportamiento a cada tiempo, sino que quiero ver algo más de carácter macroscópico, bueno, digamos con 100 tiempos. Y yo lo que puedo hacer aquí es mostrar una gráfica, ¿no? Donde el tiempo, que va a ser un vector que va a ir de 0 a n más 1, tendría que ser, ¿no? Sí, en el tiempo 0 y luego desde 1 hasta n más 1 hay n tiempos. Y eso lo puedo graficar, ploteo tiempo versus, todos estos comandos ustedes pueden irlos explorando, ¿no? Ploteo tiempo versus los estados a los que iba accediendo a cada tiempo. Y tenemos, ¿qué? ¿Un error? Vamos a ver qué está pasando aquí. Ah, voy de 0 a n más 1 con paso 1. Creo que fue esto. A ver. No, 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 esto no. Ok, sigue dándome error. Voy a dar aquí 10 tiempos y voy a ver qué es lo que está pasando. Esto es bueno, ¿verdad? Porque nos permite también ver que no todo es un camino de rosas. Imprimo T, imprimo X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, es que tengo 12 tiempos aquí. Claro, claro, claro. Ese es el problema. Miren que quiero plotear algo que tiene 12 componentes versus algo que tiene eh, 11 componentes. Claro, es que no es a n más 1, es a n porque estoy empezando desde 0. Sí, ok, ese era el problema. Compilo. Y aquí tenemos el comportamiento de esta cadena, ¿no? Y si lo volviera a hacer, el comportamiento seguramente cambiaría. Y si nos interesara otra cosa, y si lo volviera a hacer, el comportamiento pues posiblemente cambie, ¿no? Ok. Y quiero ver algo aquí porque habíamos dicho que siempre comenzaba en 1, ¿no? Quiero ver si ese es un error del algoritmo. No, miren, aquí comenzó en 3, por ejemplo. Estamos bien. Fue casualidad que había empezado varias veces en 1. Ok. Y si nos interesara otra cosa, si nos interesara saber cuánto tiempo pasará la cadena en cada estado, si nos interesara saber eso, es complicado, ¿no? Porque, o sea, una cadena puede tener un comportamiento. Vamos a ver, voy a plotear aquí varios comportamientos en una misma gráfica y lo vamos a hacer, sí, para 10 tiempos. Ahí tengo un comportamiento, ahí tengo otro, ahí tengo otro comportamiento.
Y ahí tengo otro comportamiento. Vean que ahí hay 1, 2, 3, 4 cadenas. ¿Cómo puedo saber yo cuánto tiempo puede pasar una cadena en el estado 1, o en el estado 2, o en el estado 3, o en el estado 4, si la cadena de por sí es un proceso aleatorio, ¿verdad? Pues bueno, yo puedo ver qué pasa para grandes cantidades de tiempo, ver cuántas veces entró la cadena en el estado 1, cuántas veces entró en el estado 2, cuántas veces entró en el estado 3, en el estado 1, 2, 3, cuántas veces en el estado 4, cuántas veces en el estado 5, y ubicar eso en un diagrama, ¿verdad? La frecuencia de veces que estuvo en el estado 5, aquí 3. La frecuencia de veces que estuvo en el estado 4, pues, que parece que ninguno, ¿no? La frecuencia de veces que estuvo en el estado 3, bueno, aquí 1, 2, 3, 4, 5 veces. Pues puedo ir haciendo eso, ¿no? Pues bueno, entonces por la ley de los grandes números, si yo hago esto muchas veces, la muestra es suficientemente alta como para tener una idea de en qué estados es más probable que entre la cadena y en qué estados es menos probable. Entonces, vamos a ver. Ya lo de la gráfica no me importa. Esto lo voy a omitir. Sino que yo tengo en X guardada la colección de estados a las que fui entrando en todo tiempo y quiero ver a cuáles entró más la cadena y a cuáles entró menos. ¿Sí? Bueno, pues yo puedo ordenar eso en un histograma. Histograma X. Eh, Vamos a ver si así lo... Ok, tenemos estado 1, 2, 3, 4 y 5. Miren, ¿cuál es el estado en que es más probable que la cadena esté? En el estado 1, para 1000 tiempos. Luego los estados 2 y 3. Y luego, por último, los estados 4 y 5, que coincide con lo que habíamos observado, ¿no? Coincide con lo que habíamos observado. Pero no, hagámoslo para más tiempos, a ver si ese comportamiento se repite. Sí, lo más probable es que esté en el estado 1, es donde más entra. Vean que el comportamiento empieza a mantenerse, ¿no? Pero si 10.000 tiempos no son suficientes, veamos qué pasa con 1.000.000 de tiempos. Pues encontramos, ¿verdad? Un comportamiento, ¿sí? ¿Cuál es el comportamiento? Bueno, yo tengo aquí 100.000 tiempos, perdón, y de esos 100.000 tiempos, aproximadamente en 35.000 estuvo en el estado 1, porque esto es lo que se corresponde con el estado 1. Pues parece que es 35, ok, lo estoy diciendo como una probabilidad, ¿verdad? Es 35% probable que la cadena acceda al estado 1, pero respondiendo a la pregunta, ¿cuánto tiempo pasará la cadena en cada estado? En el estado 1 pasará el 35% del tiempo, aprox, ¿verdad? O sea que si son 1.000.000 de tiempos, pues 35% de 1.000.000. En el estado 2 y 3, pues aproximadamente el 25% del tiempo, ¿verdad? En el estado 2 y 3 pasará el 25% del tiempo, ¿verdad? En cada uno, ¿no? ¿Cuánto llevamos acá? 25, 25, 50, 85. Y en el estado 4, pues cerca de 8, podríamos decir 7.5 y 7.5 en cada uno, ¿no? En 3 y 4, 7.5% del tiempo en cada uno. Bueno, 7.5 y 7.5, 15 y 25. Eh, a ver. No, es que aquí en el estado 2, 25, en el estado 3, 25, ¿no? Entonces 7.5 y 7.5 son 15. Y 25 y 25, 50. Entonces llevamos 65, ¿no? Y 35, pues ahí tenemos la distribución temporal, ¿verdad? Entonces vean que esto, para grandes números, para grandes números, pues alcanza una especie de estado, no, alcanza una especie de estado convergente, ¿no? De hecho, desde 10.000, aquí estamos en 100.000 simulaciones, desde 10.000 ya habíamos alcanzado, ¿verdad? Más o menos ese comportamiento, ¿no? Aproximadamente el 35, cerca del 25, cerca del 7,5%.
pues toda esta información, ¿verdad? Nos permite hacer estas simulaciones. Y con este algoritmo ustedes tienen una manera de simular cualquier cadena de Markov. ¿Qué va a cambiar de una cadena de Markov a otra? Pues bueno, la distribución inicial puede cambiar, la matriz de transición, pero el resto del procedimiento es exactamente análogo, ¿verdad? Ya podemos simular ahora cualquier cadena y ver ya no su comportamiento particular para una cadena, sino su comportamiento macroscópico. De hecho, una última aclaración, cuando yo simulo hasta n igual a 10.000, lo que he simulado es una cadena X que tiene aquí un valor X1, un valor X2, etcétera, ¿no? Una sucesión de valores hasta X igual a 10.000. Pero en realidad no he simulado solo una cadena. Yo aquí simulé una cadena con 10.000 componentes, pero como este es un proceso sin memoria y homogéneo en tiempo, aquí yo tengo otra cadena de 9.999 tiempos y tengo también otra cadena de 9.998 tiempos. O sea, aquí lo que simulé es como si una cadena hubiera empezado en el valor que toma X1. Aquí lo que simulo a partir de acá es qué pasa si la cadena hubiera empezado en el valor que tome X2 y en la cadena que se corresponde a esta burbuja, qué hubiera pasado si la cadena entra en el valor que tome X3. O sea que con simular una cadena es como que nosotros hayamos simulado muchas, ¿verdad? Por las propiedades beneficiosas que tienen los procesos de Markov. Y bueno, este algoritmo yo creo que les va a ser de mucha utilidad. Esto puede simplificarse, ¿verdad? Lo hice ahorita sobre la marcha un poco rápido, eh, pero seguro esto puede simplificarse un poco, pero bueno, tienen aquí un algoritmo que les permite cambiar la matriz de transición, la distribución inicial y simular una cadena de Markov casi en general, ¿verdad? Espero que este video les sea de provecho y durante esta clase pues vamos a empezar eso, ¿verdad? A ver qué información podemos extraer nosotros de estos procesos que aunque son probabilísticos, hay orden, ¿verdad? Hay orden en la aleatoriedad, hay orden en el caos y ese orden pues generalmente eh, es de carácter probabilístico, ¿ok? Yo espero que esto pues les interese.